aceptarse solamente cuando favorezcan y no entorpezcan el cumplimiento de este objetivo fundamental. Cualquier programa o medida internacional de carácter económico y financiero. Y para cumplir las tareas que se le confíen, la Organización Internacional del Trabajo, después de tener en cuenta todos los factores económicos y financieros pertinentes, puede incluir en sus decisiones y recomendaciones realiza estudios y trabajos específicos en el segundo objetivo, en la consecución de los derechos fundamentales del hombre y de la dignidad humana, que se expresan en las finalidades siguientes: la solución de problemas internacionales de carácter económico, social y sanitario y de otros problemas conexos, la cooperación internacional en el orden cultural y educativo, el respeto universal a los derechos humanos y sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la actividad de tales derechos y libertades. Si bien los objetivos enumerados anteriormente pertenecen a la Carta de las Naciones Unidas, que creó para su realización un órgano técnico, como lo es el Consejo Económico y Social, el que funciona en armonía con dicha carta, es procedente que dichos objetivos los haga suyos y también que sean inherentes. La base jurídica que sustenta la opinión anterior. Miembros de la Organización Internacional del Trabajo son invitados a asistir a las sesiones del Consejo Económico Social y los miembros de las Naciones Unidas a las sesiones de la Organización Internacional del Trabajo. Existe intercambio de documentación, información y estadísticas entre la Organización Internacional del Trabajo y el Consejo Económico Social. La Organización Internacional del Trabajo se compromete a someter a su Consejo de Administración y a la Conferencia las recomendaciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas o del Consejo Económico Social e informar de las medidas adoptadas con base en dichas recomendaciones. Y la Organización Internacional del Trabajo está obligada a coordinar sus actividades con otros organismos de las Naciones Unidas, así como prestarles su colaboración e información requeridas. Resumiendo, el espíritu de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, podemos señalar que se contrae al desarrollo del derecho internacional del trabajo, que ha sido creada por la misma como instrumento que asegure la aplicación y promoción de la justicia social y su correlativa finalidad, la paz mundial. Capítulo 2. Normas internacionales del trabajo. La adopción por parte de la Conferencia Internacional del Trabajo de los instrumentos jurídicos conocidos como convenios, a los cuales el tratadista George Sell define como leyes fundamentales, se caracterizan de la manera siguiente. Es una norma que está destinada a ser ratificada como un tratado internacional por los Estados miembros de la Organización Internacional del Trabajo. El Estado ratificante queda obligado al cumplimiento de su contenido conforme al grado de flexibilidad en él existente. Su cumplimiento queda sujeto a una vigilancia internacional regular y las obligaciones contraídas por los estados ratificantes son ante la Organización Internacional del Trabajo y no frente a los demás estados ratificantes
con algunas excepciones de determinados convenios. Número 3. La formación de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. La formación de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo se regula de la manera siguiente. Una o más organizaciones sindicales, una o más organizaciones empresariales con representación ante la Organización Internacional del Trabajo o uno o varios gobiernos de los Estados miembros proponen al Consejo de Administración, que es el órgano responsable de coordinar todas las actividades de la organización, la adopción de un convenio, iniciativa que sí es considerada por medio de la Oficina Internacional, que es la Secretaría Permanente de la organización. Se hace una encuesta a todos los miembros, que con sus resultados se hace una nueva propuesta, que nuevamente se remite a los Estados miembros. Evacuada la doble consulta, se prepara el texto que será incluido en la agenda de discusión de la conferencia como el convenio, para ser objeto de votación y su correspondiente adopción. Apartado 4. Naturaleza jurídica de los convenios. Teniendo los convenios internacionales, la categoría de tratados, han existido planteamientos si constituyen tratados leyes o tratados contratos, sobre los cuales se haría necesario desarrollar toda una exposición doctrinaria de invalorable importancia que resulta imposible en los tiempos señalados para esta ponencia, pero que para establecer su naturaleza resulta indispensable señalar que la mayoría de los juristas de América Latina han configurado en los convenios la concurrencia de dos actos. Uno, la adopción del convenio, y dos, la ratificación del Estado miembro de la OIT, que es el que impone la obligatoriedad del mismo. Es la ratificación del Estado miembro el que impone la obligatoriedad del mismo convenio. Vinculado a lo señalado anteriormente, nos encontramos con las disposiciones contenidas en los artículos números 15, 16 y 18 de la Constitución de la República de Honduras, que por su orden literalmente dice, se abren comillas, artículo 15, Honduras hace suyo los principios y prácticas del derecho internacional que propenden a la solidaridad humana, al respeto de la autodeterminación de los pueblos, a la no intervención y al afianzamiento de la paz y la democracia universal. Honduras proclama como ineludible la validez y obligatoria ejecución de las sentencias arbitrales y judiciales de carácter internacional. Se cierran comillas. Abro comillas, artículo 16. Todos los tratados internacionales deben ser aprobados por el Congreso Nacional antes de su ratificación por el Poder Ejecutivo. Los tratados internacionales celebrados por Honduras con otros estados, una vez que entren en vigor, forman parte
del derecho interno. Cierro comillas. Y el artículo 18, abro comillas, en caso de conflicto entre el tratado o convención y la ley, prevalecerá el primero. No siendo la Organización Internacional del Trabajo un organismo supranacional, la ratificación es fundamental para que los convenios formen parte del derecho interno, los que en caso de conflictos con la ley prevalecerán con todos los efectos derivados de un tratado internacional. Apartado quinto. Obligación del Estado ratificante del cumplimiento del convenio según su grado de flexibilidad. Operando en Honduras un régimen monista, las normas de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, a los cuales se le reconoce un rango supralegal, su cumplimiento es de carácter obligatorio para los jueces del trabajo. No obstante, la existencia de normas legislativas o gubernamentales que se opongan a los mismos y como consecuencia de ello a su estricta aplicación, si fuere procedente en el conflicto de que se conoce. Su aplicación no encontrándose ratificado, fundamentando un fallo o una sentencia laboral, dará lugar a su nulidad. Apartado sexto. La figura de la flexibilidad de los convenios. Entendemos que la flexibilidad de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo implica la consideración de las características y condiciones propias de cada país a fin de establecer las modificaciones que requieran las normas de aplicación general. Esta flexibilidad se traduce en varias modalidades y responde a la disposición constitucional de la OIT contenida en el artículo número 19, numeral 3, que literalmente dice, abro comillas, al elaborar cualquier convenio o recomendación de aplicación general, la conferencia deberá tener en cuenta aquellos países donde el clima, el desarrollo incompleto de la organización industrial y otras circunstancias particulares hagan esencialmente diferentes las condiciones de trabajo y deberá proponer las modificaciones que considere necesarias de acuerdo con las condiciones peculiares de dichos países. Cierro comillas. Situación que se presenta con los países miembros de la OIT, con modelos económicos, sociales diferentes, en sus diversas etapas de su desarrollo económico y laboral, con países subdesarrollados como los nuestros, cuya superestructura jurídica se encuentra condicionada tanto en sus posibilidades como en sus limitaciones por dicho fenómeno, y que justifica la no ratificación de algunos convenios, de los cuales no pueden cumplirse sus normas mínimas. Señalo un ejemplo. En mi país, o en nuestro país, ese encuentro era a nivel internacional. El convenio número año de 1900, porque el Estado de Honduras anteriormente no podía cumplir con las normas mínimas establecidas en dicho convenio. Cuando un Estado miembro de la OIT
ratifica un convenio, está obligado a darle estricta aplicación a las normas contenidas en ese dicho convenio. De tal manera que nosotros, después de muchos años, hemos ratificado con reserva ese convenio, porque aún todavía a estas alturas de un año 2017, el Estado hondureño no puede darle cumplimiento a todas las normas establecidas en el convenio 102 de la Seguridad Social. He ahí el por qué no podemos ligarnos del ámbito legal, del ámbito jurídico, alejarnos del principio de legalidad, del ámbito constitucional, porque una situación muy anárquica se produciría si yo como persona natural exigiera cumplir unas normas mínimas de un convenio a la cual el Estado no puede cumplir y que por eso no lo ha ratificado. Apartado séptimo. Existencia de convenios con diversas condiciones. Existen convenios constitutivos de normas programáticas, de reconocimiento de derechos subjetivos, de la adopción de medidas concretas por parte de los estados ratificantes, encontrándonos con la existencia de convenios que no tienen el carácter de autoejecutivo. La jurisprudencia hondureña, capítulo séptimo o apartado séptimo. En estricta aplicación de las disposiciones contenidas en los artículos 16 y 18, te dice, una vez que entran en vigor, forman parte del derecho interno, la Convención y la norma internacional del trabajo, prevaleciendo sobre toda disposición nacional que le fuere contraria. Apartado noveno. Y aquí está la esencia de las opiniones encontradas que tenemos con mi distinguido. Existe en los códigos del trabajo el principio general de que en todo caso no previsto en ninguna disposición legal se resolverán de acuerdo con la aplicación de normas supletorias, entre las cuales se encuentran los convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. El artículo número 18 del Código del Trabajo de Honduras dice textualmente, creo que ya se leyó, pero lo repetiré: los casos no previstos por este código, por sus reglamentos o por las demás leyes relativas al trabajo, se deben resolver en primer término de acuerdo con los principios del derecho del trabajo, en segundo lugar de acuerdo con la equidad, la costumbre o el uso locales en armonía con dichos principios, y convenios y recomendaciones de la Organización Internacional. Debe interpretarse que esa aplicación supletoria establecida en el artículo 18 del Código del Trabajo se remite a convenios ratificados, porque esta disposición se hizo en el año de 1959 de protección de los trabajadores y que se desarrollan en 1959 en el Código del Trabajo. Pero
Si la normativa constitucional los establece expresamente que para que entre en vigor un convenio de la Organización Internacional del Trabajo, se hace necesario que esté ratificado, pues si una situación se presenta en el ámbito de ese conflicto laboral, estará ahí el convenio ratificado para aplicarlo. En la jurisdicción, por eso nosotros establecemos que un juez laboral no puede fundamentar su fallo o sentencia en un convenio que no está ratificado, sencillamente porque jurídicamente no está en vigor. Así de sencillo. Lo que no excluye, como lo señalaba José María, al final de su exposición, que de ese convenio el juez pueda hacer alguna relación en sus consideraciones. Remitir convenio que está ratificado, jurídicamente origina su nulidad. José María señalaba también algunas disposiciones contenidas en la OIT y también, pero hay una categoría de derechos humanos que se establece que pueden ser aplicados aún sobre la circunstancia de no estar ratificado. Son otros tratados, son otros convenios que no se refieren propiamente a convenios en general de la OIT, aunque reconocemos que existe excepción de algunos. Y por eso lo que ha hecho el Estado de Honduras me parece que es lo más correcto con esa clase de convenciones que obligan a la aplicación de esos convenios. Los convenios relacionados con los derechos fundamentales de los trabajadores, convención aprobada en Costa Rica en 1990. Hay que reconocer que obligan a estos estados miembros de la OIT, que ya son el Estado de Honduras ha hecho lo correcto. Inmediatamente en ese tipo de situaciones, lo que ha hecho el Estado de Honduras, que tenemos nosotros el privilegio de ser uno de los países más avanzados en el ámbito laboral de todo Iberoamérica y de algunos países europeos, también ha tenido el cuidado de inmediatamente que se dan esas situaciones para estar compatible con la normativa constitucional, lo que hace es ratificarlo para que entren en vigor y no tenerlos sin ratificación. Por ejemplo, en la declaración, ya vamos terminando el desarrollo de esta ponencia. El apartado 10 es la declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento.
Esta declaración, adoptada en el año de 1998 por la Organización del Trabajo como un instrumento promocional, compromete a los Estados miembros a garantizar los principios y derechos fundamentales en el trabajo, aun cuando no hayan ratificado los convenios relativos a los mismos, que establece en 4 categorías: la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso o obligatorio, C, la abolición efectiva del trabajo infantil, la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación, y, abro comillas, reconoce la obligación de la organización de ayudar a sus miembros en respuesta a las necesidades que hayan establecido y expresado y alcanzar esos objetivos, haciendo pleno uso de sus recursos constitucionales de funcionamiento y presupuestarios, incluida la movilización de recursos y apoyos externos, y así como alentando a otras organizaciones internacionales con los que la OIT ha establecido relaciones de conformidad con el artículo 12 de su Constitución a respaldar esos esfuerzos. Cierro comillas. En atención a esta convención, que es un instrumento promocional que tiende a que los estados se encarguen de darle estricta aplicación a estas 4 categorías de derechos fundamentales de los trabajadores, el Estado de Honduras, consciente de la trascendencia de los principios y derechos fundamentales en el trabajo y de manera compatible con el régimen constitucional vigente, ha ratificado los convenios siguientes. Convenio 29 de 1930, Convenio sobre el trabajo forzoso, ratificado en 1957. Convenio 87 de 1948, Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, ratificado en 1956. Convenio 98 de 1949, Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, ratificado en 1956. Convenio número 100 de 1951, Convenio sobre la igualdad de remuneración, ratificado en 1956. Convenio 105 de 1957, Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, ratificado en 1958. Convenio 111 de 1958, Convenio sobre la discriminación, ratificado en 1960. Convenio 138 de 1973, Convenio sobre la edad mínima, fue ratificado en el año de 1980. Convenio 182 de 1999, Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, ratificado en el año del 2001. De lo señalado anteriormente, se establece plenamente que el Estado de Honduras ha puesto en vigor, mediante el acto de la ratificación, todos los convenios relativos a los principios y derechos fundamentales en el trabajo adoptados por la Organización del Trabajo y, como consecuencia de ello, a su efectiva aplicación por medio de los tribunales de justicia.
Distinguidas colegas, distinguidos colegas, finalizo este limitado y puntual trabajo expositivo, ya que profundizar sobre los temas relacionados requieren de un riguroso trabajo técnico-científico, haciendo de su conocimiento el procedimiento hondureño en la ratificación de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Primero, los delegados oficiales ante la Organización Internacional del Trabajo, que tienen el rango de plenipotenciarios, a quienes se les ha conferido los plenos poderes correspondientes, al adherirse al proyecto adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo, proceden a la suscripción del mismo, haciendo llegar dicho documento a la Secretaría o Ministerio de Relaciones Exteriores de su respectivo país, o sea, en este caso, a nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores. Segundo, el Ministerio de Relaciones Exteriores emite un acuerdo aprobando la suscripción del convenio, el cual es remitido al Poder Legislativo. Tercero, el Congreso Nacional emite un decreto mediante el cual aprueba el acuerdo emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y cuarto, el Poder Ejecutivo, con base en el decreto legislativo, otorga el instrumento de ratificación formal que es depositado ante el director general de la Oficina Internacional del Trabajo. Una vez depositado ante la oficina del director general de la OIT, entra en vigor y es obligatorio para el Estado de Honduras su cumplimiento en toda su normativa, a excepción de los casos en que lo hace bajo reserva. Con esto he querido exponer en forma de rasgos generales qué es lo que nutre los principios de la Organización Internacional del Trabajo, la regulación que existe para que entren en vigor los convenios internacionales que requieren de su ratificación. El derecho de trabajo es un derecho protector de los trabajadores. Y hay algunos principios, como el que señalaba José María, sobre el principio de proporcionalidad. Yo sostengo el criterio que aplicando el principio protector del trabajo, que es el que informa el derecho del trabajo, con sus reglas del indubio pro operario, la norma más favorable y la condición más beneficiosa, puede aplicarse el principio de proporcionalidad sin necesariamente acudir a fundamentar un fallo o sentencia a base de un convenio de la Organización Internacional del Trabajo que no ha sido ratificado, y al no ser ratificado, consecuentemente no ha entrado en vigor en el ámbito jurídico nacional. Agradezco profundamente a mi estimado colega
José María, un presidente dinámico del Colegio de Abogados, que ha venido a cambiar la imagen de nuestro colegio, y pido que me le den un fuerte aplauso. Me siento profundamente contento de estar esta tarde aquí con todas mis colegas y mis colegas. Hemos tenido desde hace muchos años una actividad dentro del Colegio de Abogados. Ya no por ECO, porque ya estamos de salida, pero sí, tuvimos los privilegios de ser presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, miembro del Tribunal de Honor en otras juntas, integramos la junta directiva de este Colegio de Abogados y logramos hacer lo mejor que pudiera para fortalecer nuestro gremio profesional. Felicito al Colegio de Abogados presidido por José María, porque esta clase de actividades fortalecen el conocimiento de todos ustedes. Y yo les recomiendo a mis colegas, no se vuelvan haraganes, estudien y estudien más, actualícense. Las leyes ahora van reformándose, cambiando, ustedes tienen que estar actualizados para ser, como lo serán y lo son, unos excelentes profesionales en el ejercicio de nuestra sagrada profesión del derecho. Muchas gracias. Bueno, miren, no es usual que tengamos magistrados de la Corte Suprema dando capacitaciones y mucho menos de la talla del magistrado Carlos Cáceres Castellanos. Por eso el Colegio de Abogados de Honduras hoy les quiere dar un reconocimiento especial y dice así: Colegio de Abogados de Honduras otorga el presente reconocimiento al magistrado Edgardo Cáceres Castellanos por su invalorable colaboración como capacitador del Colegio de Abogados de Honduras con el tema la aplicación de los convenios adoptados por la Organización Internacional de Trabajo OIT, dado en la ciudad de Comayagüela el día jueves 9 de noviembre de 2017, José María Díaz Ávila, presidente. Un fuerte aplauso. Bueno, miren, el magistrado tiene que salir ya, pero creo que es usual que siempre los capacitadores den espacio de preguntas y respuestas. Así que yo voy a recibir las preguntas de los que algunos tengan, siempre defendiendo mi tesis, ¿verdad? Defendiendo mi tesis. Y bueno, los que apoyen la tesis del magistrado, yo les canalizaría por medio de él las preguntas que tengan. Yo perfectamente se las puedo traer o mandar por correo si tienen alguna pregunta para él. No sé si alguien tiene una pregunta de esta. Buenas tardes, abogado. Escuchemos, por favor. Me resultó muy interesante lo que dijo acerca de la legalidad y la justicia, porque lo que tenemos oportunidad de mirar en los juzgados del trabajo, vemos que eso sinceramente no existe. Hay un criterio unificado donde la justicia ha pasado a segundo lugar, se beneficia a una persona y se perjudica a muchos. Es interesante, ¿verdad?, referente a la doctrina. Pues la doctrina es ignorada por los jueces y magistrados. Es más, hay algunos que hasta se molestan cuando ponemos doctrina. Me llamó la atención lo que dijo de los jueces. Ojalá, verdad, que lo que exteriorizó acerca de la justicia y la legalidad se le diga a los jueces, ¿verdad?, para que cambien. Gracias, abogado. Muchas gracias.
Muy buenas tardes, colegas. Felicidades a nuestro presidente. Le agradecemos mucho que nos haya dado estos seminarios. Le agradecemos íntimamente en virtud que la materia laboral es una materia que permanentemente está en manos nuestras. Y sabemos, a ciencia cierta, como dijo la colega, que se cometen injusticias en forma permanente conforme a nuestros trabajadores. Tenemos el caso patético, señor presidente, de las trabajadoras domésticas que no les pagan pero ni el 50% del salario mínimo y son las que más trabajan, hasta 12, 14, hasta 18 horas, hasta en horas nocturnas. Tenemos los campesinos que antes tenían un salario digno, honesto, que podrían ellos vivir y sobrevivir con su familia, y están en un salario completamente absurdo. Los 26 tratados internos que hoy son parte de nuestro derecho interno no se cumple, abogado. Sería justo, lástima que se fuera el abogado Padre Castellano, quería explicárselo para que tal vez él pudiera hacer algo por este pobre país que vivimos en miseria. Yo tuve la gran suerte de conocer más de la mitad del mundo. Trabajé en Suiza y trabajé en Alemania. En Suiza está la sede de la OIT, donde se aplica el derecho y se le da a cada quien lo suyo y a cada quien lo que le pertenece. Allá el salario mínimo es una cosa estratosférica, pasa más de $20 la hora y el trabajador no tiene necesidad de ir a un juzgado a mendigar justicia, sino que inmediatamente, si ya no lo quiere tener o él quiere poner su renuncia, inmediatamente solicita que le calculen sus prestaciones, inmediatamente se le paga y el trabajador no tiene conflicto de ir a compartir su honorario con el Tribunal de Derecho o a perder todo lo que ha percibido por el tiempo que ha trabajado. Sería justo que usted que trabaja en esa sala de lo penal aplique la justicia y darle a cada quien lo suyo y a cada quien lo que le pertenece. Yo le envié un papel que tengo un caso desde el 2011 de una demanda laboral que se convirtió en materia penal porque se citó en legal y de vía forma que perdió las dos etapas. El colega que yo había demandado, y saben lo que hicieron, que vino y se declaró en rebeldía, no quiso pagar en las 24 horas que la ley le obliga para que pagara y traspasó la masa hereditaria que tenía para no tener fondos, cómo poderle pagar a una simple trabajadora que era aseadora 1000 usos. Y ese caso se lo mandé a usted por escrito y está en la sala de lo penal y hasta hoy verlo en medio de lo justo. Muchísimas gracias, abogado, y por favor de disculpa. En nombre de mi colega le agradezco muchísimo estos seminarios que nos ha dado y se lo agradecemos muchísimo. Muchas gracias, abogado. Bueno, bien, yo viajo para San Pedro Sula. Bueno, el magistrado Marco Tulio Barahona. Pasemos el micrófono. Muy buenas tardes. Yo entrando aquí en el momento que estaba exponiendo el ilustre presidente del Colegio de Abogados de Honduras, Semita, no le decimos, oí sostener un criterio. Es en relación a ese mandamiento de decálogo, donde está dirigido pues a los funcionarios judiciales, también a nosotros los abogados, lógicamente, donde hay una discrepancia entre la justicia y la ley. Hay que luchar por la justicia. Por ahí voy a decir entonces que no existe ninguna norma en nuestro ordenamiento jurídico que sostenga eso. Y ahí es donde yo quiero que se reflexione. Normalmente en las sentencias se invoca el artículo 1 de la Constitución de la República. Esa es la primera norma de nuestro ordenamiento jurídico. El artículo 1 de la Constitución de la República y define al Estado de Derecho. Honduras es un Estado de Derecho soberano.
constituido como República Libre, Democrática e Independiente, para garantizar a sus habitantes el goce de la justicia. Ahí está el artículo. Esa es la garantía que le da el Estado. ¿Cómo da esa garantía? Pues a través de leyes justas, sustantivas, materiales, a través de leyes procesales, o sea, adjetivas. También es instaurando procesos que son el medio, el instrumento para poder llegar a aplicar la ley y hacer justicia. Y también se deben nombrar funcionarios capacitados, competentes, para que hagan efectiva esa garantía del goce de la justicia que está en el artículo 1 de la Constitución de la República. Muchas gracias. Bueno, me despido diciéndoles lo siguiente. Bueno, número 1, acuérdense que tenemos una tarea cívica el 26 de noviembre para los que van a ser observadores. Se sigue capacitando en el tema de observancia todos los días en el Colegio de Abogados, de lunes a jueves de 5 a 7 y los viernes de 9 a 12. Los que reciban esa capacitación perfectamente van a ser observadores. Las credenciales de observadores las voy a entregar 4 días antes de las elecciones, porque los tengo que juramentar. Lo otro, los espero en la fiesta navideña, que todavía no sé cuándo va a ser, pero se va a publicar en los días de mayor circulación. Acuérdense que esta fiesta navideña solo va a ser para abogados. No vamos a permitir invitados porque solo Tegucigalpa ahora tiene 11.159 abogados. Hacerla con invitados sería 22.000 personas y ya no podemos. Y lo más importante para todos, y con eso me despido, el 26 de noviembre hay elecciones, pero la siguiente semana todos los espero en el Congreso Nacional de la República para la aprobación del Estatuto del Profesional del Derecho. Les aprobamos la ganancia y no me voy a ir hasta que no se el Estatuto. Así que esta noche no es mía, es de todos. Muchas gracias.